Buenas tardes, son ahora mismo las 2:20, una hora menos en Canarias. Estamos en Adamuz, una localidad cordobesa sacudida por el trágico accidente ferroviario. De momento son 39 las víctimas mortales, hay decenas de heridos, preocupan sobre todo 12, uno de ellos un niño que está en la UCI. Estamos a la espera de escuchar la comparecencia desde la zona cero del accidente del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que se ha desplazado hasta el lugar. Comparecencia en la que actualizará todos los datos, la información. Comparecencia de Pedro Sánchez, que está previsto que comience en unos minutos, junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Estamos viendo imágenes en directo del pabellón de Adamuz, donde está a punto de empezar esa comparecencia. De momento, insistimos, 39 vidas se quedaron en esas vías, pero desgraciadamente, por lo que nos dicen todas las fuentes, las cifras, el balance va a aumentar. En este momento vemos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entrando en ese pabellón junto al ministro de Transportes, junto a Óscar Puente, después de supervisar las labores que no han parado toda la noche de los operarios, de los bomberos, a la hora para rescatar, para hacer los levantamientos de los cadáveres. También vemos al presidente de la Junta de Andalucía, a María Jesús Montero, también va a punto de comenzar esa comparecencia en la que van a actualizar la información, lo que se sabe de momento. Por lo que sabemos del presidente de Renfe, se descarta ese error humano a la espera de conocer las causas, la velocidad se descarta. Le vemos junto al alcalde de Adamuz, una localidad que se ha volcado, y comienza ahora mismo el alcalde de Adamuz. Vamos a escucharlo en directo. Yo, como alcalde del Ayuntamiento de Adamuz, pues bueno, puedo hablar de lo que desde el primer momento que recibí la llamada del 112, montamos el dispositivo con Protección Civil, Policía Local, para atender el fatal accidente, que no sabíamos todavía la magnitud hasta que nos encontramos allí. Tengo que decir que Policía Local, Protección Civil de todos los pueblos de alrededor se prestaron, llegaron los primeros, estuvimos allí ayudando desde el inicio a las personas, rescatando a los heridos. Y a partir de ahí ya tomaron el control desde las administraciones superiores, magnífica coordinación, siempre tranquilidad absoluta en el operativo, y también agradecer muchísimo a mis vecinos y mis vecinas de Adamuz, que se volcaron desde el primer momento, llenaron esta caseta de comida, de mantas, se desplazaron hasta allí con vehículos, pusieron herramientas a disposición, medios, todo lo que había al alcance nuestro, estuvo a disposición de este fatal accidente. También, pues, dar mi más sentido pésame a los familiares, allegados, amigos de las personas que han perdido su vida, y ya no tengo más que decir. Muchas gracias. Presidente, ministros. Bueno, hemos tenido que afrontar una catástrofe de dimensiones desconocidas como consecuencia de este gravísimo accidente ferroviario que vivimos en el día de ayer. Tengo que, en estas brevísimas palabras, agradecer la cooperación, en primer lugar, de todos los habitantes de este municipio, alcalde, que han hecho gala de algo que es muy propio de Andalucía, que es la solidaridad, que al final es lo que define la ternura de un pueblo como el nuestro. Y eso es algo que hay que agradecer no solamente de todos y cada uno de los vecinos, sino también de muchas muestras de solidaridad, de cariño, que por todos los rincones de nuestra geografía y del conjunto de España hemos recibido en estos días. En nombre de todos los andaluces, gracias a todos y cada uno de las personas que anónimamente han hecho un esfuerzo colectivo para intentar solventar una situación compleja. En segundo lugar, agradecer también la coordinación absolutamente necesaria que se necesita en una catástrofe de esta naturaleza. Se necesita disposición de medios, se necesita cooperación y se necesita lealtad. Ambas cosas, esas cosas son comunes para intentar solventar en la medida y aliviar en la medida de lo posible algo que se escapa
evidentemente a nuestras capacidades, ¿no? a las conjuntos de administraciones. Así que en el día de ayer y en el día de hoy hemos estado trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento, con la Diputación Provincial de Córdoba, con la Administración General del Estado, con el Gobierno de España, y lo hemos hecho con un solo objetivo. En primer lugar, auxiliar a los accidentados, como se hizo en el día de ayer, y afortunadamente solo 48 hospitalizados, pues cada vez se está dando cada vez más alta y esperemos y deseamos que pronto no haya ninguno en el hospital, ojalá así sea. Y en segundo lugar, como saben todos ustedes, pues localizando e identificando junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, los miembros de ADIF, a las víctimas, a las personas fallecidas en este triste accidente. Así que quedan todavía muchas horas de trabajo intenso, y nos queda pues a las distintas administraciones poner lo mejor de nosotros mismos en beneficio, en este caso, de esos familiares que han perdido lo más preciado, lo único que es irreparable en la vida, que es sus seres queridos, ¿no? Desde aquí nuestro apoyo, nuestro cariño y, por supuesto, nuestra arrope en forma institucional y a través de los distintos equipos de psicólogos y psicólogas que están trabajando en ello. Así que ojalá nunca tengamos que pasar por una circunstancia como esta, ni en Andalucía, ni en España, ni en ningún rincón del mundo, porque es algo realmente triste, realmente doloroso, y es algo que nos va a dejar una huella a los andaluces, sin duda alguna, para siempre. Así que gracias al conjunto de administraciones. Como digo, nos queda todavía muchas cosas por hacer, pero seguro que juntos llegamos más lejos y llegamos mucho más rápido. Gracias. Muchas gracias, presidente. Vicepresidenta, ministros, ministras, alcalde, presidente también de la Diputación, y gracias en primer lugar a los medios de comunicación por atender estas declaraciones y, por supuesto, también por la labor de servicio público que están haciendo para poder informar a todos los ciudadanos y ciudadanas del trágico accidente que se sufrió en el día de ayer. Antes se ha dicho, yo me sumo a ello, creo que es un día de dolor para toda España, para todo nuestro país. Y nuestro pensamiento, si va dirigido a alguien, es a las víctimas, a sus familiares, a los cuales les queremos enviar nuestro recuerdo, nuestro pensamiento, nuestra solidaridad y todo el abrazo de la sociedad española en estos momentos que tienen difícil descripción o definición con palabras. Por supuesto, también nuestro deseo de una pronta recuperación a todas las víctimas de esta tragedia. Toda tragedia exige por parte de la sociedad a sus instituciones dos cosas que se ha señalado. La primera, unidad en el dolor, y la segunda, unidad en la respuesta. Y creo que desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad, como se ha dicho antes. Y quiero subrayar y reconocer la labor de todos los servidores y servidoras públicos, de los servicios sanitarios, de los servicios de emergencias, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde el Ayuntamiento hasta, por supuesto, la Administración General del Estado, y reconocer, porque han estado trabajando, me consta, estas largas horas de la noche, reconocer su entrega, su profesionalidad y su humanidad, que creo que es muy importante también subrayarlo en este momento de tanto dolor, de tanta tragedia, en la que también empatizamos con el trabajo y la labor que han venido desarrollando y continúan desarrollando en el día de hoy. Es cierto que la sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta, y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Mientras tanto, lo que sí que les puedo garantizar a las víctimas, a sus familiares,
es que desde la Administración General del Estado, en coordinación con el resto de instituciones, vamos a estar protegiéndolas, vamos a estar asistiéndoles en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario. Y finalmente, como presidente del Gobierno, en esta tarde pues, decretaremos 3 días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy y que durará hasta el jueves también a medianoche. Por tanto, quiero también con mis palabras hacer ese reconocimiento a la cooperación institucional con la Junta de Andalucía, con la Diputación, también con el consistorio, con sus vecinos y con sus vecinas y también con todos los vecinos y vecinas que me consta de las localidades aladeñas o cercanas al Alto Guadalquivir, porque me consta que han estado trabajando desde el primer instante de este accidente y que lo siguen haciendo con esa solidaridad y con esa humanidad a la cual antes se hacía referencia propia del pueblo andaluz. Vamos a seguir trabajando. Aquí está el ministro de Transportes, Óscar Puente, que, en fin, ya ayer de madrugada dio los primeros datos de esta tragedia y continuaremos informando, por supuesto, a los medios de comunicación. Un último comentario que me gustaría hacer al conjunto de la ciudadanía y es el de que atiendan y accedan a la información oficial, que lo hagan también a los servicios de emergencia, que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación también se extiende, genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. Con lo cual, como he dicho al principio, agradecer a los medios de comunicación su trabajo y pedirles a los ciudadanos y ciudadanas que si quieren informarse lo hagan por medios de comunicación contrastados y también por los mecanismos oficiales que, lógicamente, la Administración General del Estado y el resto de instituciones estamos dando para conocer hasta el último detalle de esta tragedia. Nada más y gracias. El presidente del Gobierno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Adamuz, que está abandonando este lugar en el centro de esta pequeña localidad de Córdoba después de comparecer ante los compañeros de los medios de comunicación. El presidente agradecía la unidad, ha dicho, en el dolor, pero sobre todo en la respuesta, y ha reconocido la labor de los servicios de emergencia, de los vecinos también que han estado aquí en las últimas horas apoyando a todas las víctimas de este accidente. Lo hace Pedro Sánchez, abandona este lugar después de haber visitado el lugar del siniestro. La noche, la madrugada, la mañana nos ha ido dejando imágenes escalofriantes de ese lugar del accidente en el que han muerto al menos 39 personas. Hay 150 heridos en ese accidente de 2 trenes a muy pocos kilómetros de aquí, de Adamuz, en Córdoba. Los trabajos de rescate no han cesado durante toda la noche. Han estado trabajando los servicios de emergencia, la Guardia Civil, la policía, los bomberos, la UME. Han estado trabajando durante toda la madrugada y también cuando se ha hecho de día, con esa luz que ha ayudado a los equipos de rescate en sus trabajos. Los servicios de rescate no descartan encontrar más víctimas. Estamos hablando ahora mismo de 39 fallecidos, pero no descartan que pueda haber más, porque tras esa brutal colisión, los 2 vagones de uno de los trenes, del tren Albia, que venía desde Madrid, salieron disparados y cayeron por un terraplén de unos 4 o 5 metros. Han sido unas horas muy complicadas aquí en Adamuz. Durante toda la noche han estado trayendo hasta aquí, hasta este lugar que llaman La Caseta. Han estado trayendo mantas, también algo de abrigo, algo de agua para ir atendiendo a las víctimas del accidente.
se ha montado un pequeño hospital de campaña donde han hecho un primer triaje, donde han ido trasladando ya hacia las ambulancias y hacia los hospitales a los más graves, y aquí al resto de las personas que viajaban en ese tren se les ha dado una primera atención, algo de comida, algo de abrigo, y allí en esa puerta han aparcado los autobuses que poco a poco han ido llevando a los pasajeros de ese tren a sus destinos. Los dos trenes descarrilaron justo cuando pasaban uno casi al lado del otro. El tren Irio descarrilaron los últimos vagones. El tren Albia se lo encontró en apenas 20 segundos y fue el que se llevó la peor parte de este accidente. Los dos iban a más de 200 kilómetros por hora. Muy cerca del lugar del accidente está nuestro compañero Raúl Rivera. Está a unos 800 metros en un lugar, Raúl, donde habéis estado viendo durante toda la mañana cómo pasaban las maquinarias pesadas que tienen que ayudar a levantar esos vagones, los que están peor, que son los del tren Albia, ¿no, Raúl? Así es, durante toda la mañana hemos estado en este lugar, es el más cercano al lugar del accidente, al que nos permite acceder la Guardia Civil, y es el único acceso, también la única salida para todos los equipos de emergencia que están trabajando en la zona del accidente, como decían, a apenas 800 metros de este lugar. Durante toda la mañana hemos visto pasar patrullas de coches de la Guardia Civil, hemos visto pasar equipos de forenses, muchos furgonetas funerarias y también 4 grúas pesadas. Son las que se están empleando para intentar mover los restos de el tren más afectado, que es el Albia. Es el tren que colisionó con el que primero descarriló, que fue el Irio. En ese tren, en ese primer vagón, el más afectado, es donde se encuentran la mayor parte de las víctimas. También es al que está costando más acceder a los bomberos para rescatarlos. De día hemos comprendido ya con imágenes la dimensión del accidente. Sobrecogen los vídeos mudos de la Guardia Civil del entresijo de vagones del Albia destrozados. Son los que salieron despedidos con el impacto y volcaron en el talud. Unos metros más allá, el Irio rojo que descarriló. En la zona solo vemos equipos de emergencia trabajando y a la Guardia Civil recogiendo pruebas. Trabajan contrarreloj desde anoche y el pesimismo avanza con las horas. Se teme que haya más fallecidos entre los escombros, pero el lugar dificulta el trabajo de la maquinaria que tiene que levantar los convoyes. Tiene difícil encaje para poder trabajar y poder elevar esos vagones para que puedan trabajar los bomberos y, por tanto, entrar también los médicos forenses, que puedan haber personas fallecidas que todavía no hemos podido acceder a ellas. Una vez rescatados los posibles cadáveres, otra labor muy difícil, trabajar con las muestras de ADN de los familiares para identificar a los fallecidos. Para certificar e identificar, como pueden ustedes imaginar, algunas de las personas fallecidas son difícilmente reconocibles, ¿no? Y por tanto difícilmente identificables. Una treintena de familiares ha pasado la noche en Adamuz. La incertidumbre ha hecho necesario el acompañamiento de psicólogos y de Cruz Roja. Hasta que no se confirmen por parte de las autoridades la identificación de todos aquellos que hayan finalmente fallecido, pues bueno, pues se mantiene el hilo de esperanza, ¿no? Para acelerar los trabajos de rescate y de identificación, a pie de vía todos los equipos siguen coordinándose en el puesto de mando avanzado. Cada minuto cuenta. Apenas pasaron 20 segundos entre el descarrilamiento del Irio y el choque con el Albia. Por eso no se activó el freno de emergencia que permite frenar cuando uno de los trenes encuentra algo, por ejemplo, en la vía. Las víctimas del tren han contado que primero notaron como un temblor, algunos lo asemejan a una especie de terremoto, y después es cuando directamente los vagones del Albia volaron por delante, por los aires. El ministro de Transportes, que comparecía hace unos minutos aquí junto al presidente Sánchez, el alcalde de Adamuz, no ha querido hacer declaraciones aquí. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho que ha sido un accidente tremendamente extraño. En primero notamos un frenazo fuerte, aunque nos mantuvimos en el sitio y no dio tiempo a reaccionar. Cuando en décimas de segundo ya vino otro mucho más fuerte. Me ha desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me he dado un golpe en la espalda, no sé cómo, había gente chillando. Confusión, nervios, heridos. Eran aproximadamente las 8 menos cuarto de la tarde, noche cerrada, y cientos de pasajeros en shock tratando de saber qué había pasado y qué debían hacer. Si alguien tiene
conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche. Unos minutos antes, los 3 últimos coches de un tren Irio procedente de Málaga y con destino Madrid descarrilaban a 205 km/h por causas todavía desconocidas en los desvíos de entrada de la vía 1 de la estación cordobesa de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Una fatalidad, pero lo peor estaba por venir. A 210 km/h se acercaba en sentido contrario otro tren, un Alvia en dirección a Huelva. De hecho, bueno, es una especulación, pero probablemente si no hubiera venido un tren en dirección contraria, pues no estaríamos probablemente hablando de víctimas de ninguna clase. Peor parte se la llevaron los primeros vagones del Alvia, un impacto frontal que propulsó a los 2 primeros coches al fondo del terraplén de 4 metros que había junto a las vías. El presidente de Renfe dice que todo sucedió en escasos 20 segundos, sin margen de reacción. Los 2 trenes iban a una velocidad inferior de la asignada al tramo porque estaban ya en la curva de frenado. Uno iba a unos 205 y el otro a unos 210 km/h. El fuerte impacto y la caída por el talud dificultaron las tareas de rescate y convirtieron a esos vagones en un amasijo de hierro. Muy difícil, hay que utilizar medios mecánicos y maquinaria pesada para poder empezar a ver qué tipo de personas, si hay cadáveres o no hay cadáveres y cuántos cadáveres hay, ¿no? Unos 480 pasajeros se vieron afectados por el impacto, los 320 aproximadamente que viajaban en el Irio y los 180 que lo hacían en el Alvia. La imagen era totalmente aterradora, las catenarias estaban caídas, los cables por el suelo. La prioridad durante las primeras horas fue rescatar a los pasajeros atrapados y atender a los heridos, pero las labores de rescate de los fallecidos han continuado durante toda la noche. Este pueblo de Adamuz tiene unos 4.000 vecinos y todos, absolutamente todos, se volcaron en cuanto se enteraron del accidente que había ocurrido a muy pocos kilómetros de aquí, de su localidad. A este lugar, que lo llaman La Caseta, es una especie de pabellón que tiene muchos usos aquí en el pueblo, empezaron a traer casi todos comida, agua, todo lo que hiciera falta para esas personas que iban en el tren. Aquí empezaron a tratar a los heridos más leves, se montó, como les decía antes, una especie de pequeño hospital de campaña. Aquí se empezaba a hacer el triaje, se mandaba a los heridos más graves en las ambulancias a otros hospitales y aquí los vecinos, tanto los medios de comunicación como nosotros aquí intentando hacer los directos, y aquí trajeron también un montón de mantas, abrigos, algunos colchones. Es verdad que al final prácticamente nadie durmió, fueron horas de mucha confusión, de mucha incertidumbre, de mucho dolor. Muchos habían presenciado escenas dantescas en el tren y habían ayudado incluso a sacar a los heridos. Muchos aquí en el pueblo nos contaban que nunca habían visto una cosa semejante. Este pabellón, como decimos, se convirtió en este primer lugar de ayuda, pero no solo este lugar. Hubo varios lugares del pueblo que se convirtieron en un sitio donde acoger a las víctimas. Uno de ellos fue el hogar del pensionista, donde se empezó a ayudar también a los familiares de las víctimas. Y ahí está nuestro compañero Javier Díaz. Javier. Hola, ¿qué tal? Así es, Adamuz es hoy un pueblo roto por el dolor, pero también un ejemplo de solidaridad, y es que desde un primer momento, tal y como os he contado, aportaron mantas, utensilios, comida, agua en el hospital de campaña que se organizó en esa caseta municipal y también aquí en este hogar del jubilado, el hogar del pensionista, en el que los familiares esperaron para tener noticias de sus allegados que se encontraban en los trenes accidentados. Ahora no hay nadie en este hogar del pensionista, ya esos familiares han viajado hacia Córdoba, a ese centro cívico donde están tomando muestras de ADN para identificar a las víctimas. El alcalde de la localidad de Adamuz, de apenas 4.000 habitantes, ha convocado un minuto de silencio esta mañana a la que han acudido los vecinos y también ha declarado día de luto oficial. El pequeño pueblo de Adamuz, de apenas 4.000 habitantes, tardó minutos en movilizarse, porque el lugar del accidente era inaccesible para los coches y porque ellos, los vecinos, conocían los caminos. En coche es imposible el acceso. Iba con la Guardia Civil, digo, Luis, digo, me traigo el cuad. Iba cargado de sanitario, de Guardia Civil, bomberos. Fuimos indicándole a la policía y Guardia Civil que iba llegando por donde tenían que entrar, porque había que entrar por un camino. Empezamos a traernos la gente a medida que iban saliendo. Bueno, yo ayudé a un chico, estaba sin zapatos, le dolían mucho los pies, también tenía sangre. Mi hija me llamó por teléfono, mamá, que están pidiendo coches particulares. Y entonces mi marido, que tiene una pica, y entonces digo, venga por las llaves de la pica. En una noche gélida, mientras unos ayudaban en el lugar del accidente, otros se dirigían a puntos de atención improvisados.
desde repartir agua, bocadillo y manta a las personas que lo necesiten, hasta lo que sea necesario. Una hora antes de que empezaran a llegar los pasajeros del tren ya estaba la gente del pueblo trayendo mantas, trayendo comida, trayendo agua. Dicen los vecinos que no se trataba solo de ayudar, sino de acompañar en los duros momentos. Ve a la gente que estaban un poco en shock, que con sus maletas para allá, maletas para acá, que no sabía. Yo le ofrecí mi casa por la niña, porque la niña de ver tantas personas allí, pues estábamos asustadas. Acompañamos hasta que se subieron en el autobús para Madrid. Una noche larga en la que los vecinos demostraron una vez más que en momentos especialmente duros nadie se queda sin ayuda. Pues nos acompaña aquí en Adamuz la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina. Hola, ¿qué tal, Rosa? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos ahora mismo cuál es la principal labor que están haciendo los agentes sobre el terreno, porque están divididos, digamos, en dos tareas principales. Una de ellas en las vías. ¿Qué están haciendo allí? Sí, bueno, la labor principal se centra en este momento en identificar a las víctimas y el trabajo que está realizando Criminalística. Exactamente el equipo central de inspecciones oculares que viene de Madrid, procedente de Madrid. Ellos están sobre el terreno, en las vías, ¿no? Exactamente, ahora mismo están en la zona, son especialistas en ADN y en huellas. Que es para cotejar con los familiares de las víctimas que ahora mismo están buscando a sus allegados. Sí, exactamente. Hay que destacar que de Guardia Civil se han establecido 5 puntos para poder atender y facilitar información a las víctimas directas, a los familiares directos de estas víctimas. Los 5 sitios establecidos están en Madrid, en la zona de Madrid, exactamente en la calle Batalla de Salado, otro punto en la Comandancia de Córdoba, la Comandancia de Huelva, la Comandancia de Málaga, en la Comandancia, o sea, la cuarta zona de Andalucía de la Guardia Civil, ubicada en Sevilla, en la avenida de la Borbolla. Me decías que son, porque hay mucha gente que todavía ahora, ¿no? Me decías, me he encontrado una pareja que todavía, de familiares de víctimas, que todavía no sabía muy bien qué hacer, ¿no? ¿A dónde hay un poco de confusión todavía? Sí, ya se está, bueno, los 5 puntos establecidos son para poder facilitar a estas familias directas de las víctimas atención e información. Claro, porque hay algunos que no están encontrando todavía, no les han localizado o no están en los hospitales, asustados, me imagino. Sí, exactamente. Para eso está llamar a estos centros para que puedan ser atendidas estas víctimas, estas familias. Y además, los agentes que están sobre el terreno, me contabas antes que son especialistas y han trabajado en catástrofes, una que tenemos muy reciente, hace poco, que es la tragedia de la Dana, ¿no? Están acostumbrados a este tipo de situaciones. Ha venido gente especialista de Madrid, del equipo central de inspecciones oculares, que algunos de ellos han estado en la Dana, y aparte de ello hay más de 220 efectivos de la Guardia Civil de diferentes especialidades ayudando tanto en la búsqueda como en el esclarecimiento de los hechos. Claro, hay que tener agentes que además tengan mucha psicología para atender a estas personas que, como decimos, están asustadas, no encontrar a sus familiares. Hay que tener mucha psicología para ayudarles. Sensibilidad también. Sí, mucha sensibilidad. Sí. Rosa Reina, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias por la labor que estáis haciendo. Son 39 víctimas mortales ahora mismo, el último balance. Se había contabilizado hacia las 8 de la mañana, hasta ahora no ha ido aumentando, pero es verdad que hay que levantar los vagones más afectados, más destrozados, un amasijo de hierros, decía el presidente de la Junta. Hay que levantar esos vagones para ver si hay gente todavía atrapada, porque hay gente que todavía no ha encontrado a sus familiares. Viajaban cerca de 500 personas en los dos trenes, unas 300 en el Irio y unas 184 en el Albia, con ese balance todavía provisional de 39 fallecidos. Hubo más de 150 personas heridas y hay 43 al menos que están hospitalizadas, varios de ellos muy graves. Son 12 pasajeros que están en la UCI. La mayoría están ingresados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, entre ellas un niño. Ahí está nuestra compañera Verónica Chumilla. Supongo que la actividad frenética ahí en el hospital hoy, Verónica. Así es, actividad frenética y una mañana también muy dura en lo emocional en este hospital, porque hasta aquí se han ido acercando familiares de personas que están aquí ingresadas, algunas de ellas con pronóstico muy grave, y también familias que todavía no sabían dónde estaban los miembros de su familia, que seguían para ellos desaparecidos. En este hospital Reina Sofía de Córdoba hay 15 personas ingresadas, 5 de ellas están en la UCI y entre ellas hay
un menor. El balance, como decía, son 43 personas las que siguen ingresadas, 12 de ellas están en cuidados intensivos en varios hospitales de la zona y la única buena noticia es que 79 personas han sido dadas de alta a lo largo del día. También desde este hospital Reina Sofía de Córdoba un llamamiento y un agradecimiento. Hay reservas suficientes de sangre para hoy porque la gente se ha volcado, pero la sangre es un producto perecedero, piden que se siga donando, pero a partir de mañana. Familiares de los heridos llevan desde la madrugada esperando noticias sobre su situación. La mayoría están en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Mi hermano se encuentra bien dentro de lo que cabe, con una fractura en la rodilla izquierda. Ha contado que una niña le estaba pidiendo que la ayude y no podía ayudarla porque tenía fractura en su rodilla. Hay 43 personas ingresadas, 12 en la unidad de cuidados intensivos, entre ellos un menor, y entre los adultos está Patricia, de 39 años. Ella está en UCI, está extremadamente grave. Los médicos nos ponen en lo peor, pero bueno, aquí hay que sacar fuerza, tener fe y ella es muy valiente, ella es joven y bueno, Dios quiera que salga para adelante. Traumatismos, fracturas, esguinces son los cuadros clínicos que más se repiten. Hemos dado 1000 vueltas ya por todos lados y ahora nos dicen que mi sobrino puede estar aquí. Y vengo aquí y me dice que como no soy familiar directo no me pueden dar los datos. Los centros de transfusión sanguínea de la comunidad han pedido donantes de manera urgente. Las reservas están garantizadas para hoy, pero no para los próximos días. Son muchos los que también están ofreciendo su ayuda de esta forma. Principalmente la sangre, pues para las personas que estén heridas, pues puede ser necesaria. Encima de mi grupo sanguíneo es B negativo, que es uno de los más rarillos, y falta va a hacer, la verdad. Vamos, independientemente de la hacienda, yo es que soy donante siempre. Casi 20 horas después de la tragedia, buena parte del peso recae ahora en el personal sanitario, que sigue trabajando sin descanso y a contrarreloj para salvar el mayor número de vidas. Nos contaba Rosa Reina, la portavoz de la Guardia Civil, que hay agentes sobre el terreno tratando de identificar a las víctimas. Son especialistas, como nos decía, en identificar ADN y huellas dactilares y cotejarlas con las familias de las víctimas. Trabajaron en la Dana y son agentes que están muy curtidos. Las familias están buscando, algunas desesperadas, a sus familiares. Algunas incluso en redes sociales hacían llamamientos a ver si alguien había visto o sabía dónde podían estar sus familiares. Los cuerpos de los fallecidos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal en Córdoba, y allí en Córdoba y también en Huelva se han instalado, como nos decía Rosa, la portavoz de la Guardia Civil, estos centros para atender a las víctimas y para poder recoger sobre todo sus muestras de ADN. Sara Serrat, tú estás en uno de ellos. Buenas tardes. Sí, aquí en el Centro Cívico lo que se está haciendo es un acompañamiento a esos familiares que a esta hora todavía no saben nada de sus allegados. Se les está prestando atención psicológica, pero también se les están cogiendo los datos para poderles dar una respuesta lo antes posible. Según la Junta de Andalucía, han venido preguntando ya por 39 personas, 39 pasajeros que por el momento no se habrían podido comunicar con sus familias para decirles si están bien o no. Por el momento van a continuar aquí todo el día acompañándoles, intentando informarles lo antes posible. Llegan muy afectados entre lágrimas, pero sin querer perder la esperanza. Sí, en este Instituto de Medicina Legal de Córdoba se encuentran ya los cuerpos sin vida de algunas de las víctimas, aunque se esperan que otras muchas lleguen en las próximas horas. Este lugar además ha quedado constituido como el centro de integración de datos. ¿Qué significa esto? Pues que todas esas pruebas de ADN que se les están realizando a los familiares de las víctimas van a ser enviadas hasta aquí, las van a recopilar todas en este punto para intentar agilizar así la identificación de los cuerpos que todavía no han podido ser identificados. Incluso han acudido hasta aquí, hasta Instituto de Medicina Legal de Córdoba, algunos médicos forenses de otras capitales andaluzas, como por ejemplo de Granada, para intentar ayudar en esta tarea. De momento, como decíais, ese balance momentáneo, ese balance provisional de 39 fallecidos.
También aquí en Huelva se están acercando algunos familiares para aportar muestras de ADN. Lo hacen en una oficina que han habilitado aquí en la comandancia de la Guardia Civil, todo para tratar de agilizar la identificación de las víctimas, como decía el compañero anteriormente. Lo cierto es que también muchos se han desplazado directamente a Córdoba para intentar saber más del estado de sus allegados. Entre los pasajeros que iban en ese tren, recordemos, opositores que iban a examinarse a Madrid. Hoy aquí los onubenses lo repetían y mucha conmoción aquí en la ciudad, porque entre los fallecidos que viajaban en ese Albia que hacía la ruta con destino Huelva se encontraban dos compañeros de profesión, un periodista y una fotoperiodista de la ciudad. De Madrid a Huelva en el Albia viajaban casi 200 personas. Un grupo de ellos volvía después de presentarse a una oposición para ayudante de instituciones penitenciarias. Habían terminado el examen sobre las 3. En una de las academias hoy buscaban noticias de sus alumnos. Una buena parte de los opositores son de Andalucía. Y sí, hemos hablado con muchos de ellos, con otros no lo hemos conseguido. No están bien, porque si no ya se hubieran puesto en contacto con nosotros, pero les vamos a ayudar. Mientras empiezan a llegar noticias sobre quiénes son los fallecidos, en redes aún continúan los llamamientos de familiares que buscan a sus allegados. La prioridad para la Guardia Civil es identificar los cuerpos encontrados. En Madrid, Málaga, Córdoba, Huelva y Sevilla han habilitado puntos para recoger muestras de ADN. Hacen un llamamiento a familiares directos. Que acudan a una de estas oficinas para poder agilizar el proceso de identificación. Y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Ana contaba así, exhausta, cómo consiguió salir del tren. El terror por su hermana Laura, embarazada, que se recupera en la UCI. Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, junto conmigo. Ahora que ella está en observación y estamos esperando, pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales. En la estación de autobuses de Málaga, ella respira. Estuvo a punto de coger el AVE siniestrado. Pues dijimos, vamos a quedarnos un día más, pero por nada iba a estar yo también en ese AVE. Pero muchos familiares siguen viviendo horas de pesadilla. Los expertos en este tipo de accidentes opinan casi lo mismo que el ministro de Transportes, que Óscar Puente, que es un accidente muy extraño porque a primera vista no parece que haya una causa evidente de qué ha podido fallar, ¿no? De qué ha podido provocar este accidente, si ha sido un fallo en alguno de los trenes, en ese tren Irio que descarriló, o si había algún problema por la vía por la que circulaba. Esto lo tendrá que determinar la investigación, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que está ya recogiendo muestras sobre el terreno, que está peinando centímetro a centímetro las vías. Arranca la investigación y recogida de pruebas para determinar las causas del accidente. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta, vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones. Según los primeros indicios, se descarta la velocidad. Ya sabemos por el registro de velocidades que los dos trenes iban a una velocidad inferior de la asignada al tramo. O un fallo de los maquinistas. Fallo humano prácticamente podría quedar descartado porque es un sistema, el sistema LZB, que es un sistema de señalización, en caso de que el maquinista tome una decisión errónea, la corrige de alguna manera. A falta de que avance la investigación, algunas miradas están puestas en la propia infraestructura del tramo, como en este punto donde los agentes de la Guardia Civil comprueban que falta parte de un riel y a continuación el carril de acero parece deformado. Que puede ser un punto de la vía que por lo que sea está mal alineado, un carril roto, un obstáculo duro, un defecto en la rueda, pues claro, a 200 kilómetros el margen que hay de reacciones es mínimo. Si el origen está en la vía, según los expertos, se produce un movimiento de lazo, de oscilación en el tren en el que los vagones de cola suelen ser los más perjudicados. Piensa que si hay un pequeño desalineamiento, ¿de acuerdo? Al final, si el tren se va moviendo, pues cualquier onda termina afectando más en la parte de atrás que en la parte delantera. El tramo de Adamuz ha provocado retrasos en el último año, pese a que se renovó en mayo. Según Adif, hubo al menos 7 incidencias, la mayoría eléctricas, como catenaria y señalización, pero también en los desvíos y en la infraestructura. Familias de causas que han podido generar un fallo en cadena que... Ante la posibilidad de que el origen sea el tren de Irio, revisado el pasado jueves y fabricado en 2022, la operadora italiana se ha puesto a disposición de los investigadores.